Muy buenos días a todos y todas, y muchas gracias por esta reflexión tan profunda, abierta y consciente. A continuación, tenemos el orgullo de presentar a Caisto Herrera, licenciado en psicopedagogía, especialista universitario en formadores de personas adultas, maestro, especialista en ciencias humanas, geografía e historia. Más de 40 años de experiencia docente en distintos contextos educativos. Coordinador del proyecto de innovación Orugas y Mariposa de Colores en los pupitres de nuestra escuela, orientado al tratamiento de la pérdida, la muerte y el duelo en los centros educativos de Canarias. Medalla al Orden al Mérito Civil de la Casa Real 2024. Mira, ¿sabes para acceder aquí a la carpetita? Antes me lo explicaron. ¿Quién te lo explica? Pablo, antes aquí. Pablo. ¿Está por aquí? Bueno, lo que los compañeros. Muy buenos días a todos y a todas. En lo que están poniendo aquí, luchando con la técnica, yo quería en primer lugar pues dar las gracias a la Universidad Autónoma de Madrid, al equipo organizador de este primer Congreso Internacional de Pedagogía de la Muerte. Es una expresión que cuando la oigo, ahora desde la perspectiva, desde el camino recorrido de tantos años, me emociona, de verdad que me emociona, y sobre todo ver que esta palabra, esta expresión, esta pedagogía de la muerte ha venido para quedarse. Yo vengo del ámbito educativo, a lo largo de muchos años pues hemos intentado trabajar todo lo que significa el unir la palabra educación a la palabra muerte y ver que algo tan importante como el nacimiento de una pedagogía básica y aplicada, como puede ser la pedagogía de la muerte, me indica y me da muchísima esperanza en el campo educativo y más en un mundo como el que vivimos. Y yo quería en este momento agradecer públicamente a una persona que a lo largo del camino, cuando nosotros en Canarias empezamos a trabajar esta temática en la década de los 90 y siempre vinculado a la orilla de lo que era la salud. Estábamos dentro de la red canaria de escuelas promotoras de salud y en aquella época iniciábamos una singladura. Y en aquella época que teníamos muchos despistes, estábamos despistados, no sabíamos muy bien dónde mirar, hubo una persona que desde la distancia, con su obra, pues nos aportó mucha luz. Fue brújula y, como yo alguna vez le he dicho, fuiste también una estrella polar en muchas noches sin luna. Y me refiero al profesor Agustín de Larrán Gascón, al que quiero manifestar públicamente en nombre de muchas escuelas canarias el agradecimiento por la generosidad, la humanidad y la sabiduría. Agustín, públicamente, muchísimas gracias, gratitud eterna. Y yo quería compartir con ustedes todo lo que vamos a compartir en esta reflexión, que verán que vamos a tocar muchas orillas. Es una reflexión que viene coloreada, viene impregnada de niños, de niñas, de profesorado, de familias, de gente que está y gente que ya no está. Viene prácticamente coloreada, impregnada de muchas personas. Es un trabajo no mío, ni mucho menos, sino que se hace de un nosotros y un nosotras permanente. Es una singladura que todavía sigue, es un proyecto que está abierto. Les contaré después en dónde nos está llevando todos estos planteamientos que nos invitan a mirar esa perspectiva amplia de lo que significa la palabra finitud, la palabra muerte. Ahora mismo el profesor Agustín ha dicho ese peligro que podemos ahí, la nave escorar, y podemos ahí naufragar, que es quedarnos
entender la pedagogía de la muerte solo como duelo, solo como atención a esa muerte, a esa finitud y quedarnos en esa atención. Aquí nos está obligando a ir mucho más allá. Y por eso he querido partir de esa frase de María Zambrano que nos dice: cuando viene la conciencia, viene también la claridad. Es un camino que se va añadiendo, crees que has llegado y te vas encontrando con oquedades, te vas encontrando con ramificaciones de ese árbol que llamamos nosotros pedagogía de la muerte. Y si me permiten, para mí es un momento muy emocionante. En este momento yo noto que me están acompañando mucha gente que no están, que algunos ya han fallecido, y quería dedicarlo especialmente a la Escuela Canaria, al profesorado de toda la Escuela Pública Canaria, que ha estado en muchos momentos, que está ahí, dando lo mejor de sí, en las trincheras, junto al dolor, y muchas veces en un trabajo invisibilizado. También quiero comentar ahí a todos los niños, niñas, a toda la gente que nos acompañó. Muchos de ellos han muerto, pero siguen muy vivos en nosotros. Estamos hablando aquí de ausencias muy presentes de niños que a lo largo, incluso en este curso escolar, se nos han ido yendo. A todos ellos le damos las gracias, han sido en sus procesos grandes maestros en este itinerario. Y también, por supuesto, cómo iba a olvidarme, desde la mirada que nos da la perspectiva, esta pedagogía de la muerte, de las personas que están falleciendo en un intento de llegar para conseguir una vida mejor. Se lo quiero dedicar con todo mi cariño también a toda la población migrante que vienen en cayucos, que vienen en pateras buscando una vida mejor. Y dentro de todos ellos, él sabe que iba a estar hoy aquí, que lo iba a nombrar. Lo que voy a compartir con ustedes, me he sentado en el hospital con él, se lo quiero dedicar a Yivi Yalou. Yivi representa ese rostro. Es un chico que llegó desde Gambia en el año 2023, llegó cargado de sueños, llegó cargado de fuerza, de una capacidad de agencia para encontrar, como él me decía, for a better life. Quería, cuando yo le preguntaba, ¿para qué viniste, Yivi? Para for a better life. Y cuando llegó, estuvo en Canarias, estuvo en la Isla del Hierro, Tenerife, en Fuerteventura, tuvo un accidente y está ahora en el hospital, en la unidad de lesionados medulares. Y él, cuando sonríe, por eso le quería dedicarlo a su sonrisa, cuando sonríe se enciende el mundo. Representa esa parte sana, luchadora, que nos llegan. No nos llega solo la gente, la miseria, nos llega lo mejor de muchos países, en la forma de esta gente joven y luchadora. A todos ellos quiero dedicarle todas estas reflexiones que vamos a ir compartiendo. Nosotros iniciamos en Canarias esta andadura para trabajar la muerte. Tendríamos que hacer un ejercicio muy grande para no verla. Todos los días en los centros educativos de Canarias entra la pérdida, se sienta en los pupitres, pero cuando empezamos en la década de los 90 a adentrarnos en ese vasto territorio que era la pedagogía de la muerte, ahí estábamos muy despistados, pensábamos que era solamente dar respuesta, como era una actitud defensiva ante un acontecimiento. Nos entraba el dolor y el trabajo tenía que ser, pues, dar lo mejor, lo que podíamos, hacer lo que podíamos con ese dolor. Con el tiempo, en ese caminar, en ese intento de caminar, de reflexionar, de formarnos, de dejar atrás lastres, surgió este proyecto en el 2013 que se llamó Orugas y Mariposas de Colores en los pupitres de nuestra escuela. Ahí son palabras elegidas conscientemente y fue un intento, y utilizando esa frase de Teilhard de Chardin que dice que lo que se eleva converge, intentamos a través del proyecto pues adentrarnos en perspectivas más profundas, vernos desde arriba. Ahí aparece las Islas Canarias desde el espacio y ahí les hemos puesto como a modo de símbolo lo que ha estado detrás del proyecto. Hemos querido abrir, sembrar. Por supuesto, no teníamos estación de llegada. Iniciábamos una singladura, era para sembrar, dirigirnos a las ramas visibles que veíamos en los centros educativos, pero nos dimos cuenta también de que la mirada nuestra iba también un poco miope. Teníamos la necesidad de graduar y tuvimos la necesidad de aterrizar también en esas raíces. Y como primer aterrizaje fue contemplar la escuela. ¿Y dónde está mi escuela? ¿Dónde está nuestra escuela? Y aterrizar con esa expresión pedagogía de la muerte y situarnos, asumirnos como una escuela
que intenta explorar esta geografía, insisto, de la pedagogía de la muerte, significaba también hacernos muchos interrogantes. Y esa escuela viajera que va haciendo camino, pero ¿qué camino? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Como el ejemplo que ponía ahora mismo Agustín, lleva muchos caminos y a veces se encuentra con veredas, pero estamos asistiendo actualmente a un mundo de despiste. Además, nos llegan discursos a la escuela en donde el enfoque de las competencias, nos vienen muchísima presión en cuanto a los contenidos curriculares, en cuanto incluso a proyectos que se llaman de innovación, muchos aviones volando en torno a la escuela, en el espacio aéreo de la escuela, pero no hay pista para aterrizar tanto avión y ni siquiera tiempo para reflexionar dónde estamos. Y cuando tú te paras, por eso el proyecto, quisimos que en un momento fuera parar. Necesitamos parar para reflexionar. Necesitamos ralentizar, porque algo tan básico, una palabra que se suele manejar mucho cuando nos dicen el tema de la resiliencia. La resiliencia no crece como un brebaje, como una planta mágica. Cuando no hay una desaceleración, ahí no crece nada. Y entonces quisimos parar para interrogarnos en el camino, interrogar a esa escuela, a esa institución que dice que está enseñando para la vida, que está enseñando para el mundo. Y ahí descubrimos a veces que una cosa es el discurso, una cosa son los documentos pedagógicos que nos dicen que estamos educando para la vida, pero después ahí faltan algo, ahí hay una mutilación del mensaje. ¿Para qué vida? ¿Para qué vida? Cuando nos detenemos y analizamos para esa vida que de manera crítica podemos estar educando, aquí estamos fallando en la orientación del camino. Teníamos que ajustar la mirada. La escuela no puede pretender que el acto de educar, que la acción de educar se convierta en garantía absoluta de control, de tenerlo todo predecible, todo recogido en una programación, porque sería ir en contra de esa idea de que estamos educando y estamos trabajando con personas. Y siempre ahí va a estar la contingencia, va a estar la sorpresa, va a estar el riesgo. Y nuestra escuela ha estado empeñada en buscar certezas en donde yo situarme. Y ahí, si nosotros miramos críticamente, desde esa perspectiva crítica que nos obliga, y imagínense que tuviéramos una máquina para hacer un zumo y sacar los nutrientes de ese tipo de vida que a veces en los discursos de la escuela se dicen, podríamos captar un montón de cosas muy tóxicas que forman parte de la gramática que está marcando los renglones que se están escribiendo en las aulas. Es una gramática que heredan nuestros niños y nuestras niñas. Joan Carles Melich suele decir que el ser humano no es un ser arrojado al mundo, es un ser que es acogido por un mundo y cuando llega viene acogido por una gramática donde hay prejuicios, donde hay signos, símbolos, normas, hay unas tradiciones, una cultura que te va a marcar tu forma de ver el mundo y de verte a ti mismo en relación con ese mundo. Verán que ahí nombro aspectos que hemos comprado como normalidad. Uno que nos gusta comentar mucho en Canarias tiene que ver con los no lugares. Vamos tan acelerados que pensamos que estamos educando en una institución que está preparando, pero a veces la prisa, la aceleración, está convirtiendo aquello en sitios donde transitan cuerpos, pero no hay intercambio de alma a alma. Por eso hablamos de no lugares, hablamos de no miradas, hablamos de la indiferencia, crecimiento de la indiferencia. Hay toda la parte de lo que es protección social se está desmantelando. Estamos comprando un individualismo y hay ese mensaje de fondo en el que los vínculos se van debilitando y ese mensaje que me está indicando que ante el dolor, eso es problema tuyo, individual, bloquea y carga. Entonces, esto va a tener una repercusión en todo ese mensaje que nos ha llegado a las escuelas también como un tsunami cuando vivimos el confinamiento, cuando vivimos la COVID. Se empezó a hablar mucho del tema de salud mental. Ahora mismo un gran reto que tenemos en las escuelas, que desde la pedagogía de la muerte nos aporta herramientas, el tema de la prevención de la conducta suicida.
ya te encuentras con mucha naturalidad. Cuando tú vas a escuchar, te sueles encontrar con alumnos que te dicen, profe, no quiero vivir. Y tú tienes que saber enfrentar a este tipo de situaciones. Y fíjense todo lo que se nos va abriendo. Y estamos hablando en territorio de la pedagogía. Insisto con esto, porque cuando hablamos de estas problemáticas que están emergiendo, hay más sensibilidad, por ejemplo, en el tema de la conducta de la muerte, de la conducta de suicida, pues podemos pensar que el centro tenemos que convertirlo en territorio de intervención clínica, y que lo que tenemos que tener en el aula, que tenemos que tener en los centros, son los psicólogos clínicos, psiquiatras y todo. Perderíamos la batalla. Aquí estamos hablando de pedagogía. Los centros educativos son espacios de acompañamiento. Y cuando es necesario, se cuenta con el siguiente eslabón preventivo, que son los especialistas en el ámbito de la salud mental. Por tanto, reivindicar el poder maravilloso, transformador, de acompañamiento que nos puede dar esta herramienta, esta disciplina que se llama pedagogía de la muerte. Seguimos y nosotros nos encontramos con mucha frecuencia, porque estamos hablando de las personas, las escuelas las forman las personas, no el nombre de la escuela, no el nombre del centro. Y nos encontramos con distintos, en este camino que hemos iniciado en Canarias, pues hay distintos grados de conciencia del profesorado, distintos ritmos, distintas escuelas. Pero sí nos encontramos en una escuela enfadada con la muerte. Estuvo una escuela, ya hoy no, hoy dejan entrar, pero hubo un tiempo en que la escuela estaba enfadada, negaba a la muerte, la echaba porque consideraba que la muerte tenía poco que decir en pedagogía, que la muerte tenía poco que decir en la educación. Y como nos dicen desde distintos campos, distintas disciplinas, distintos maestros, tanto de Occidente como de Oriente, la muerte y la vida son interdependientes, no existen de manera consecutiva, sino se dan de manera simultánea. Entonces, negar la realidad de la finitud, la muerte, el dolor, a nuestros alumnados ponerlos de espaldas a su crecimiento, ponerlos de espaldas a sí mismos. Y a veces nos encontramos con que esas escuelas enfadadas con la muerte, cuando intentamos asociar palabras como educación, como pedagogía, enseñanza, con temáticas como muerte, finitud, pérdida, contingencia, impermanencia, parece que estamos jugando a hacer un polinomio fantástico. ¿Recuerdan el binomio fantástico de Gianni Rodari? Pues parece que estamos aquí intentando hacer un ejercicio de creatividad. No, es un ejercicio de toma de conciencia, porque este todo va acompañándonos, va en nuestro camino. Por tanto, la pedagogía de la muerte, esta pedagogía, y quiero decirla con todo despacito, pedagogía de la muerte, aporta a la educación caminos para evolucionar, supone una mejora de la educación, supone una mejora de la enseñanza. Y además, el hecho de que yo permita que se hospede la palabra muerte dentro del campo educativo me ayuda a completar, me ayuda a reorientar y me ayuda a dar sentido a la vida, nada más y nada menos. Por eso hay un autor que se llama Franz Ostaseski, que dice que la muerte es esa maestra oculta que enseña lo que más importa. Lo que más importa. Es una maestra invisible muchas veces, que está visible, pero que siempre nos está recordando y nos está diciendo: estoy aquí desde el principio. El final está desde el principio con nosotros. Y los niños tarde o temprano siempre descubren que tan pronto naces, tienes edad para morir. Hay un psiquiatra norteamericano, Irving Yalom, que este señor pues, nos ha ayudado también a poner parte de la mirada nuestra. Irving Yalom cuenta una anécdota que él iba un día con su hijo de 5 años por la playa, y el niño iba jugando delante de él, y de buenas a primeras se para y se queda mirando para el padre y le dice: ¿sabes, papá? Mis 2 abuelos murieron antes de que yo los conociera. Un niño de 5 años. Claro, Irving Yalom, cuando oyó aquello, dice: uy, estoy tocando aquí la punta visible de un iceberg que se ocultará debajo. Y él, con mucha sensibilidad, le preguntó: y mi niño, ¿y tú piensas con frecuencia en esas cosas?
Y dice que el hijo lo mira para él con una cara muy madura y le dice, constantemente, papá. Y nos están diciendo con esto de que los niños y las niñas, nosotros los adultos, la escuela asustada, los niños se preguntan mucho antes de dominar el lenguaje por el tema de la muerte. Se preguntan, se interrogan y claro, llega un momento en que ese miedo adulto que lo envuelve hace que en algún momento del camino ellos también vean el traje invisible del emperador. Aprenden a negar esta realidad que forma parte de nuestro camino. Y nosotros cuando nos iniciamos la singladura, he puesto la imagen ahí de la proa de un cayuco, porque cuando yo reflexiono ahora desde la distancia, nosotros iniciamos este viaje por la pedagogía de la muerte en el que seguimos estando y caminando y aprendiendo. Vimos necesario que poner dentro de ese cayuco varias cosas que nos sirvieron, la vimos muy necesaria. La primera, no podíamos salir a navegar, iniciar nuestra singladura sin saber desde dónde estoy mirando yo. El camino comienza en mí. ¿Desde dónde estoy mirando yo como maestro, como tutor, como tutora? ¿Qué habita en mí? ¿Qué se activa en mí cuando oigo la palabra muerte? Cuando oigo la palabra suicidio, si yo quiero acompañar, o cuando oigo la palabra cáncer, o un niño hospitalizado que nos están diciendo pues que le queda poco esperanza de vida, ¿qué se mueve en mí? ¿Qué se está moviendo en mí? Necesito partir de ahí. Antes el profesor Agustín hablaba de lo del compás, si no, lo que nos va a salir va a ser una navegación un poco extraña. Mi mirada, pero fíjense, también la mirada de la escuela, y la mirada entiéndala hablando simbólicamente como una puerta. No es solamente ver. Una mirada tiene la simbología de una puerta porque deja entrar o no deja entrar. Y entonces necesitamos mirar, ver, analizar críticamente desde dónde estamos mirando. Por eso es tan importante el ejercicio de parar para reflexionar, para interiorizar, pero también para dialogar, para comunicar, acompañar y acompañarnos. Luego vimos la necesidad de esa formación continua. Sin formación continua estaremos apoyando toda nuestra navegación a ojo de buen cubero o con lo que me enseñó la gramática donde nací yo, que a lo mejor esta gramática occidental me dice que yo no tengo que hablar de la muerte, porque hablar de la muerte, o no tengo que nombrar la palabra suicidio, porque nombrar la palabra suicidio significa invitar a la conducta suicida. Entonces yo necesito formación. Necesito también algo muy importante, y ahora mismo con la temática de la migración que nos está llegando, menores, emigrantes no acompañados, con un dolor, un duelo que a veces no es visibilizado ni entendido, necesitamos pedagogía de la memoria. Necesitamos la ética de la memoria, la ética del recuerdo. Yo interpreto mi presente gracias a gente que ya murió y lo voy hilvanando con el futuro. Yo no puedo comprenderme sin tener en cuenta ese pasado. Y tenemos ahora un gran problema, que en esta sociedad acelerada estamos confundiendo lo que es la noticia, lo que es la actualidad con el presente. El presente tiene raíces, el presente tiene pasado. La actualidad es lo que me nombran en un periódico y cuando vas a buscarlo al día siguiente, no, ya esto está obsoleto, ya no está. Y vamos a golpe de ir perdiendo la memoria. Y en el tema del dolor, en el tema de la pérdida, es fundamental esa pedagogía de la memoria. Después les comentaré algunos autores que consideramos fundamentales en esta singladura. Luego vimos también la antropología de la proximidad. Con el tema del confinamiento nos distanciamos, se rompió el tiempo, el espacio, lo cercano, lo lejano, y recuerden ustedes que decíamos que íbamos a salir mejores. ¿Recuerdan cuando salíamos a las 7 de la tarde a aplaudir? ¿Y cómo salimos? Dejo ahí caer el interrogante. Salimos distintos, pero no mejores. ¿Y qué hicimos con todo eso? Lo convertimos en sabiduría, lo convertimos en reflexión para seguir en la singladura. Y luego verán que en la parte delantera de ese cayuco que está navegando por este mar de la pedagogía de la muerte está la conciencia. Tomar la conciencia, pero fíjense,
hablamos de conciencia y nos detenemos brevemente ahí. No conciencia para decir, me doy cuenta de que existe la muerte, tomo nota y la aparco, la meto ahí en la carpeta. No. Cuando hablamos de la toma de conciencia, significa que la propia conciencia se ve obligada a cambiar. Cuando yo me enfrento al horror, cuando me enfrento a la muerte, la propia conciencia empieza a detectar cosas que la obligan a detenerse, que la obligan, quiere pasar rápido, pero la obligan a detenerse. Es decir, conciencia, para tomar conciencia de que no podemos seguir los mismos. ¿Cómo vamos a seguir siendo los mismos después de un confinamiento, después de un volcán en La Palma, después de tantas cosas que hemos ido sufriendo, pero hemos ido a golpe de la prisa sin posibilidad de interiorizar? No, aquí me venía a la cabeza con el tema no sé si conocen la anécdota, hay muchas versiones, pero habla de un indio Hopi que está en un pueblo del lejano oeste norteamericano y está en el momento en el que está llegando un tren. Y del tren empieza con todos los pitidos, con el humo, con todo el ruido, y cuando llega a la estación, él ve que un montón de gente empieza a salir con prisas con el equipaje, abrazos, se van, y él se queda mirando. Cuando queda la estación en silencio, se pregunta, ¿y cuándo llegará su espíritu? ¿Cuándo llegará el espíritu de esta gente? Llegaron todos. La escuela, si ustedes lo analizan y tomamos perspectiva, a veces vamos a tanta velocidad, llegamos a estaciones que nos van marcando, pero ¿dónde está nuestro espíritu? Son preguntas que nos obliga, que nos interpela desde la pedagogía de la muerte. Si no interpelamos, por eso esta pedagogía básica aplicada significa cuestionar, significa plantear interrogantes, significa revisar, mirar y volver a mirar 2 veces. El considerar y reconsiderar, aprender, desaprender y reaprender, nos obliga a una singladura que va en muchas direcciones. Cuando nosotros íbamos en la dirección esa de enfocar la pedagogía de la muerte con el tema de la death education, el duelo, la muerte, lo que podíamos hacer desde una perspectiva de la salud, ahí nos estábamos olvidando de que es una mirada, esa mirada no es al exterior. Es una mirada en muchas direcciones, una mirada para adentro, para arriba, para abajo, en distintas direcciones. Mirábamos, utilizando la metáfora del profesor Agustín, mirábamos las ramas del árbol, pero nos olvidábamos las raíces. Por tanto, era una invitación a mirar todo eso, el tiempo pedagógico, la direccionalidad de la escuela, el rol del educador. ¿Cuál es mi rol hoy? Es dispensador de contenidos curriculares. Es dispensador, la escuela es dispensadora de competencias. Recuerden lo que nos dicen desde la pedagogía del recuerdo. Grandes personas que dominaban técnicas, eran muy competentes, fueron los que hicieron los campos de concentración y los que durante el día gaseaban y quemaban y mataban, y por la noche eran padres cariñosos. Eran gente muy educada, muy competente, pero algo fallaba. Desde la pedagogía de la muerte nos invita a detenernos en un concepto que nosotros en Canarias también lo hemos valorado mucho, en temáticas radicales. Radicales en ese sentido de que toma raíz, conecta con múltiples dimensiones de la vida. Y son temáticas radicales que están ahí. Hay gente que muchas veces de manera espontánea las aborda en el aula, pero no de una manera consciente y no demandada. Son temáticas no demandadas. Por eso tenemos que hacer este esfuerzo, y agradezco mucho a la universidad, a todo el equipo de este primer congreso, porque significa tenemos que interpelar a los sistemas educativos. No es una educación solo a demanda. Hay necesidades básicas que no están siendo atendidas. Ahí, hablando simbólicamente siempre, verán que el currículum escolar, todo lo que significaba, para qué educar, con qué finalidad, siempre fuimos utilizando este mapa aquí simbólico de la Edad Media, cuando se pensaba que la tierra era plana y que si llegabas a investigar más allá, a esa terra incógnita, ibas a caer en una catarata. El sistema educativo el currículum ha estado cartografiando, costeando la parte visible, la parte en la que yo me siento seguro, siempre con la palabra vida.
pero nos negábamos. Había esa escuela asustada, esa escuela enfadada, se negaba a explorar más allá de los dragones. Esos dragones siguen existiendo. Siguen existiendo, por ejemplo, los mitos sobre el suicidio. Hay muchos mitos que incluso los pueden ver instalados en profesionales, tanto de la educación como del ámbito sanitario. Por tanto, Pedagogía de la Muerte nos invita a explorar, nos invita a singladuras que nos llevan a la complejidad, a mares profundos, nos invita a no quedarnos quietos. Luego, aquí, también hablando desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva que nos da el tiempo recorrido, he querido recoger en ese dibujo algo que nos ha ido, muchas cosas que nos han ido sucediendo y que llegan a la escuela de manera caótica, de manera caótica. Todo esto se apila, llega, rompe la seguridad, rompe la puerta de la escuela y se sienta allí. Y hemos vivido, si ustedes ponemos ahí un poquito de pedagogía de la memoria, hemos vivido una pandemia, un confinamiento. En Canarias tuvimos en esa etapa incendios forestales devastadores, tuvimos un volcán. Con lo del volcán les digo que con los chicos y con las chicas cuando hemos hablado de esto digo, miren, ni un volcán nos paró, ¿a qué tenemos miedo? Y vamos hablando de todo este tipo de situaciones límite. Y este tipo de cosas que he querido singularizar ahí, es un mensaje que enviamos a ese intento de convertir la educación en algo sólido, en algo inflexible, porque no podemos, como dice Joan Carles Melich, no podemos vivir escondidos detrás de una mesa, protegidos del frío y de las tormentas, porque vivimos a trompicones. Y la vida humana no puede negar las rupturas, las desavenencias, esos momentos en los que todo encaja, en los que esos instantes en los que hay armonía, son solo castillos de arena que el mar se los va llevando. La educación siempre entraña riesgo, siempre entraña riesgo. Y qué peligro es cuando decimos que estamos ya en un sistema cerrado, que hemos llegado. Y siempre lo que nos está diciendo, tenemos esta pedagogía de la muerte, nos invita a mirar más allá de donde estamos. Y cosas que nos ayudaron, miren, aunque parezca muy teórico, en el botiquín, este botiquín que yo llevaba, la mochila que llevábamos nosotros, pues nos ayudábamos, siempre insistíamos a la gente para trabajar esta temática. Cuando habían claustros de profesores que decían, estamos interesados en trabajar la pedagogía de la muerte, más allá de que hubiese o no una eventualidad trágica, de que hubiera una muerte ahí. Y ahí decíamos, mira, tenemos que movilizar lo que Ken Wilber hablaba, 3 ojos. El ojo biológico, yo sé que estoy en el aula, veo estímulos, veo cosas, veo cuerpos, pero después está el ojo del conocimiento, el ojo de la mente, lo que me aportan las disciplinas, lo que me aporta la formación, y el ojo del espíritu. Que no lo entiendan, por favor, como religión, ni mucho menos. Es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, percibir dimensiones, realidades que escapan a los sentidos. Y es el ojo que me permite, cuando yo estoy con un chico o una chica que me llora, que me está llorando porque ha perdido un ser querido, o que me está llorando porque está en un momento de crisis y que me está diciendo que no quiere vivir, pues me permite ver más allá de esas lágrimas. Es un ojo que te ayuda a ver y escuchar lo que no se oye. Luego vimos también ese acompañamiento. Miren, antes hablábamos de que la escuela es territorio del acompañamiento. Es un territorio del acompañamiento, pero que no se hace solo desde lo espontáneo. El acompañamiento es un puente que se construye con materiales sólidos. No se puede dejar solo a que el momento te vaya indicando. Ahí es toda una ciencia, todo un sentar. Estaríamos un año trabajando el tema del acompañamiento con el profesorado, que implica movilizar todo tu ser, tus manos, tu mirada, movilizar el silencio. Y ahí volvemos a hablar otra vez de la formación continua, sino ese cayuco que está navegando en aguas que no sabemos la profundidad que tiene, podríamos perdernos. Quiero nombrar también aquí, porque estamos asistiendo desde hace ya unas décadas a un empobrecimiento de todo lo que significa la conexión humana, un colapso de la palabra humana. Estamos asistiendo a todo esto, y hay autores que cuando escribieron después del horror vivido
tras la Segunda Guerra Mundial son muy actuales. Y cualquiera de ellos nos está diciendo mensajes que no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia porque en aquel contexto también hubo mucha gente sorda, mucha gente que no sabía mirar donde tenía que mirar, o cuando miraba no quería ver lo que había ahí. Y ahí tenemos a Primo Levi, tenemos ahí a Hannah Arendt, distintas personas que nos estaban avisando de que no podemos caer en la indiferencia. Teodor Adorno tiene un documento precioso que se llama Educar después de Auschwitz. Y Auschwitz sigue presente, compañeros y compañeras, Auschwitz sigue presente. Y él hablaba en ese documento cómo educar después del horror de Auschwitz. Y él hablaba de que la educación no se puede convertir en un proceso para dar solo conocimientos técnicos y dar solamente información, habilidades. La educación tiene que ir pareja también a una actitud crítica hacia las estructuras injustas, las estructuras culturales, sociales, políticas que permiten el horror. Por tanto, ya nos avisaban estos autores desde su obra, nos estaban avisando del peligro de distraernos. Ahí les he querido también poner en ese peligro de distracción que la pedagogía de la muerte también nos invita a mirar. Hay cosas en blanco y negro, pero en color. Podrían estar todos en color. Lo que se vivió en ese niño caminando entre cuerpos y cualquier imagen de las que ustedes pueden ver cuando no las ocultan, de Gaza y de muchos sitios que están viviendo ahora mismo situaciones de genocidio, que podríamos hablar también de genocidio en cuanto a la crisis climática, en cuanto a la biodiversidad del planeta. Son aportaciones que nos permiten, fíjense, la riqueza que nos aporta la pedagogía de la muerte nos enriquece. Tiene vasos comunicantes que enriquecen todo el territorio de lo que significa educar, la tarea de educar, enseñar y la tarea de la pedagogía. He querido poner esto aquí. Hemos hablado antes de lo que significaba temas radicales que son temas que conectan en cualquier época, son temas necesarios, no demandados. Y hay uno que a mí me preocupa mucho, y lo hemos visto en estas imágenes que hemos pasado, que es el tema de que la palabra humanidad está descafeinada, se ha ido debilitando, se ha ido vaciando de contenido y nos estamos olvidando en esta sociedad egocéntrica, una escuela que también cae en actitudes egocéntricas inmaduras. Nos vemos como olas separadas, como escuelas, cada ola separada, pero ignoramos de que somos parte del mismo mar, del mismo océano, y nos olvidamos de que somos parte de la humanidad. Y aquí la pedagogía de la muerte nos aporta algo que el profesor Agustín comentó, algo que me pareció muy importante. No es solo quedarme en la palabra muerte, no es solo quedarme en la palabra duelo, me está aportando algo mucho más complejo. Me está aportando la palabra evolución como humanidad. Mi vida no acaba en mí. La vida nuestra no acaba en nosotros. Somos parte de un proceso evolutivo como humanidad y nos está invitando a mirar esta realidad. Peligros, hemos tenido muchos peligros y los seguimos teniendo. Sobre todo el peligro de confundirme de la curva y salirme de la curva y creer que voy por el camino, pero estoy cayendo. Y ahí uno de los peligros que ahora mismo estamos observando, por ejemplo, en el sistema educativo canario, tiene que ver con el confundir cualquier cosa con pedagogía de la muerte. Y confundir que cuando hay situaciones, por ejemplo, un suicidio en un centro, la solución siempre consiste en traer bomberos externos. Permítanme la licencia. Y nos olvidamos del potencial maravilloso de acompañamiento que tienen los tutores, tiene el profesorado tutor, mi profe, mi seño. Tienen un poder maravilloso cuando creemos en ella y cuando sacamos todo su potencial de acompañamiento. Entonces, si nosotros pensamos que la intervención, el trabajo de pedagogía de la muerte es traer psicólogos solo, es decir, desde la perspectiva de la psicología, de emergencia, de catástrofe, de lo que sea, estamos perdiendo el poder de la pedagogía. Y por eso quiero insistir, qué maravilla
el que hoy estemos en un congreso internacional de pedagogía de la muerte. Estamos hablando de cosas muy profundas. Nosotros, cuando fuimos caminando también esas raíces, fuimos explorando y nos dimos cuenta de que cuando estabas trabajando, llevando la yema de los dedos, la palabra muerte, finitud, estas temáticas, quieras o no, te veías conectado con el barrio, te veías conectado con asociaciones de vecinos, te veías conectado con el ayuntamiento, con los hospitales, con las aulas hospitalarias, con asociaciones del tercer sector. Y descubrimos que cuando, vuelvo otra vez a la frase, cuando nos elevábamos, estábamos en convergencia con un montón de personas que estábamos en lo mismo. Y fuimos trabajando temáticas, me acuerdo con las matronas, trabajamos el tema de la pérdida, la muerte perinatal, muchas cosas que tú dices, y eso forma parte del educar para la vida. Pues sí, lo que pasa es que nunca ha formado parte de la capacidad de atención de la escuela. La muerte, la pérdida, el dolor, la crueldad, todo esto ha formado parte, no formaba parte de la cosmovisión. Era algo, nosotros teníamos una visión sesgada de lo que queríamos dar, y a eso llamábamos educación y pedagogía. ¿Qué nos ha aportado? Estamos terminando. ¿Qué nos ha aportado la temática? Yo pongo la palabra raíz porque cuando nosotros desde la distancia íbamos conociendo la obra del profesor Agustín de Larrán Gascón, te hacía caer en esta realidad. Es como cuando trabajamos con familias y les explicamos muchas veces, cuando te dicen la familia, es que mi hijo no escucha, es que mi hijo, es que no sé ni cómo, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y a veces utilizamos la metáfora también, tiene que ver con las raíces de la caña de bambú. No sé si saben ustedes, la caña de bambú cuando la plantan, tú con todo el cariño del mundo, pero es que ya yo compré, le estoy siguiendo al pie de la letra lo que me dijeron en la tienda, la estoy regando y está pasando un montón y no sube, no crece. Y lo que no se dan cuenta es que la caña de bambú crece primero para abajo y después, cuando ya tiene raíces suficientes para sostener la parte superior visible, es cuando crece. Por tanto, nosotros hemos visto que en Pedagogía de la Muerte nos daba raíces y nos dio raíces. Recuerdan antes todas las cosas que vivimos, pandemia, confinamiento, un volcán. Fíjense, nos dio aperturas. Hay una frase que también me gusta mucho comentar que dice que toda tempestad tiene como un ombligo, un agujero a través del cual una gaviota puede volar en silencio. Nosotros, cuando nos vimos con el protocolo de cenizas por el volcán en La Palma, cuando nos vimos con la destrucción, con muertes a diario, con silencios porque dejó a la escuela desempalabrada, no teníamos palabras para ponerse. Cuando las madres te decían, quiero por favor que los niños regresen a la escuela para poder llorar. Fíjense qué función hizo la escuela en todo esto. Pues la pedagogía de la muerte nos dio esos agujeros, esos ombligos para poder volar en silencio y encontrar de nuevo oxígeno. Y nos ha dado horizontes. Fíjense que no estamos en ninguna estación de llegada, no hemos llegado a ninguna parte, seguimos en esa perspectiva de complejidad y de evolución, presencia, profundidad y sobre todo un habitar en el mundo, un saber habitar en el mundo. Fíjense que educar es una herramienta que nos da palabras para yo interpretar mi tiempo, para yo habitar mi tiempo, pero siempre en consideración con los que ya no están y teniendo en cuenta también a los que están por venir, y luego caminos para crecer en lo humano. Por eso recuerden aquellas olas que iban solas y que en realidad formábamos parte del mismo océano que es la humanidad. Todo esto lo vemos cuando ahora te paras en el camino, pones perspectiva, porque la perspectiva es otro regalo que nos da la muerte, que nos da esa reflexión, que nos da la pedagogía de la muerte. Cuando te visita, tú no eres el mismo. Siempre lo comentamos cuando trabajamos en el tú a tú en el aula con alumnado, cuando se ha suicidado un chico o una chica o un profesor y estás con un aula entera. ¿Por dónde arrancas? ¿Por dónde arrancas ahí con ellos? ¿Desde dónde arrancas? Pues nos da
una presencia, nos da una mirada, nos da herramientas, nos da aperturas para a través de ese suelo que está congelado por el dolor poder llegar a las raíces. Ahora mismo en Canarias estamos con este proyecto. Desde esos planteamientos radicales de la pedagogía de la muerte, estamos llevándolos a trabajar este proyecto que se llama Migraciones y Odiseas de Colores en las escuelas de Canarias, porque nos está llegando el fenómeno de niños, niñas, menores migrantes no acompañados, que vienen con muchos duelos, con mucho dolor, vienen con sueños, con esperanza, con mucha resiliencia, con una capacidad de agencia, pero vienen cargados de un dolor que es invisibilizado, no malinterpretado. Y entonces desde el proyecto estamos trabajándolo en distintas islas con profesorado para saber cómo acoger. Y aquí nos hemos visto, ahora, recuerdan la imagen del cayuco, pedagogía de la memoria, formación, que necesitamos incorporar como parte de todo lo que llevamos dentro, lo que es una perspectiva intercultural, una visión transcultural, porque el duelo, las emociones no se expresan de la misma manera en todas las culturas. Y yo cuando me siento con un chico tengo que saber desde dónde me está hablando con su silencio o con su conducta. Y termino con una reflexión que nos hace Irving Yalom, que dice que no deberíamos suponer que nosotros trabajar el tema de la muerte, bueno, va a ser algo demasiado doloroso. No deberíamos pensar que tener en cuenta la muerte puede destruirnos o que nosotros negar la transitoriedad de la vida es necesario para evitar que nuestra vida se convierta en algo insoportable. Él nos habla de que la muerte forma parte de la vida y que dice, trabajar con la muerte nos enseña la vida. Muchísimas gracias, que tengan un feliz congreso y que abra muchos caminos. Gracias. Buenas tardes. Pregunta. Sí. Muchas gracias al profesor Calixto Herrera por esta conferencia tan humana y necesaria. Una charla que sin duda nos deja con muchas ideas y emociones que seguiremos desarrollando durante este congreso. Ahora los invitaremos al coloquio, así que será posible dialogar o hacer preguntas al profesor Calixto. Tendremos 20 minutos para eso. ¿Alguien le gustaría hablar algo sobre la conferencia o hacer alguna pregunta? Hola, ahora mejor. Buenos días. Bueno, me llamo Gloria. En primer lugar, lo que estaba diciendo, que me ha parecido una ponencia muy enriquecedora. En mi caso, que soy maestra, creo que es una maravilla y una pasada el proyecto que nos comentabas de las orugas y las mariposas, también que nos hablabas al comienzo y todo lo que nos fuiste diciendo. Y bueno, a mí me gustaría, si es posible, que pudieses compartir como alguna experiencia en el aula, ¿no?, en relación a esta pedagogía de la muerte con los niños, más de manera directa, o sea, alguna anécdota o algo de qué mirada tienen los niños al trabajar con ellos la muerte en el aula. Ahora mismo quiero compartir una que a mí me marcó, fue una situación que vivimos en un colegio de Tenerife, y era una situación de un alumno que estaba en una enfermedad oncológica avanzada. Sabíamos que iba a morir, lo teníamos claro, y la maestra pidió ayuda. Porque era un grupo de cuarto de primaria y habían niños que echaban de menos a su compañero, ya estaba en una fase, y este compañero quería despedirse de sus amigos,
Saben que los niños y niñas cuando están en esos momentos intuyen, como decía Elizabeth Kubler-Ross, cuando ella vio las mariposas en el campo de concentración de Majdanek, ella no comprendía muy bien, dice, hasta que me di cuenta de que los niños lo saben todo. Y aquellos niños de cuarto, nada, pues nos sentamos y preparamos, dijimos, pues no, por supuesto que no fuimos a decir, nuestro amiguito va a morir, sino que nuestro amiguito quiere venir a compartir. Y aquel fue un día que estuvimos hablando con ellos de qué les preocupaba. No intentamos forzar nada, qué les preocupaba y antes de que llegara su amigo. Y recuerdo de muchas lágrimas, muchas emociones. Me recuerdo todavía un grupo de niñas llorando mucho y cuando le pregunté, ¿y por qué lloran? Y decía, porque se puede morir. Nadie les había dicho que se podía morir, ellas intuían. Mi amigo tiene cáncer y ya sabían que existía la palabra cáncer. Total, que ese día lo convertimos en qué podemos hacer para que nuestro amigo que nos va a visitar, darle una sorpresa. Todo el día que él fue preparando con lo que teníamos en el aula, obras de teatro, esto, lo otro, y al día siguiente ya esperábamos a su amiguito. Y aquel amiguito nunca me voy a olvidar, se llamaba Nauset. Y este niño cuando entró por la puerta lo traían en la silla de ruedas. Pues estábamos todos escondidos debajo de las mesas, incluido yo, estábamos todos metidos. Y cuando entra con la cara de sorpresa, no hay nadie, pues nos levantamos todos, bienvenido, bienvenido. Toda aquella mañana estuvimos trabajando con él, fue una devolución, una alegría de los niños a mi amigo que está enfermo, que no puede estar aquí. Y él estaba, a mitad de mañana estaba ya que él no cabía, estaba cansado, le trajo chuches para todos sus amigos y a los poquitos días falleció. ¿Y por qué les cuento esto? Porque falleció, y cuando estuvimos otra vez con la clase ya con el amigo fallecido, lo que nos ayudó a tirar adelante fue lo que hicimos. Hoy estamos tristes por la muerte de nuestro amigo, pero ¿recuerdan ustedes qué regalo le hicimos? ¿Recuerdan ustedes que todo ahí hubo entre llantos? Y entonces estuvimos en uno de los momentos más duros que era decir adiós a un niño, y ahí con la palabra que daba la escuela, con la maestra que lloraba, compartía en aquel momento con las herramientas maravillosas que tenía la escuela. La escuela era el lugar ideal para aquello. Y son múltiples. En el caso de una enfermedad, las mismas situaciones las hemos tenido en situaciones, por ejemplo, de desapariciones. Siempre recordaré la imagen de dos cañas de pescar. Dos cañas de pescar, salió en la prensa y fueron 2 chicos que desaparecieron. Se los llevó una ola, nunca aparecieron, no han aparecido nunca. Y fue terrible, fue muy duro, pero lo bonito fue que la escuela aterrizó en ese dolor y se acompañó. Y puedo decir también, si me permiten, que cuando la escuela es visitada y acompaña, una de las cosas que siempre le insistimos a ellos es, no queremos convertir lo que estamos compartiendo, este momento de la muerte de nuestro niño, un suicidio, no queremos convertirlo en un suceso que se interviene sobre él y después pasamos página. No, de aquí tenemos que sacar también, aunque nos cueste, una situación de aprendizaje. ¿En qué somos diferentes como escuela cuando esto nos ha visitado? Es la manera de tomar conciencia de que esto forma parte de ahí y la manera de que me tengo que formar. No sé si te ha valido la compañera. Gracias. Sí, ahí. Bueno, sí, muchísimas gracias, te lo agradezco porque, claro, muchas veces... Claro, lo hablamos así, pero luego en el aula, ¿verdad?, con el alumnado y sobre todo también, porque al final, bueno, nosotros somos como adultos, pero claro, desde esa mirada de los niños y niñas de cara a comprender, ¿no? Porque, como comentabas, su compañero ya no está, como lloraban y todo, pero como gracias a eso que decías de compartir con él ese tiempo y todo, les iba a ayudar y estoy segura que es algo que van a recordar. Recuerdan toda la vida. Para toda la vida. Sí. Bueno, y no sé si alguien más quiere preguntar, pero bueno, también quería comentar
Bueno, ya que hay la oportunidad, en relación a los maestros y maestras, ¿qué es lo que más observa usted que tiene más reticencia a la hora de tratar la muerte en las aulas? Si hay algún punto en concreto o algo así, no sé, un componente emocional o alguna barrera, como para tenerla en cuenta a la hora de decir, vale, pues tenemos esto, ¿cómo lo podemos solucionar para realmente llevar la pedagogía de la muerte a todo el mundo? Oyéndote esto, normalmente se suele decir que es que existe un tabú, que en la escuela está el tabú de la muerte. Fíjate que ya no creo que ya eso se ha superado, no está el tabú. Donde sí encontramos, no reticencias, ya el profesorado y lo vemos, es sensible y pide ayuda. Lo bueno es que pide ayuda, ¿no? Y es consciente. Está más la inseguridad, te viene más dependiendo de qué tipo de temática. Pero en realidad no hay, por ejemplo, ahora mismo hay una gran polémica con el tema de la prevención del suicidio. Hay un protocolo en el que hemos intervenido, nosotros hemos intervenido en la elaboración de ese protocolo desde toda la perspectiva que notaba la pedagogía de la muerte. Y claro, cuando un documento preventivo para trabajar algo como la conducta suicida no llega acompañado de acompañamiento, de formación, se convierte a veces en un arma arrojadiza. Pero el profesorado, a veces la inseguridad es, ¿qué digo? A veces dice, ¿y qué le puedo decir? Porque llegan todo tipo de muertes a un centro educativo, llega desde asesinato, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, aterriza en la realidad. Y ahí, cuando tenemos formación, cuando contamos con determinados planteamientos y sobre todo has logrado erradicar el miedo, te puedes sentar ante cualquier tragedia. Nosotros partimos de esa premisa de que el niño que conoce la verdad es capaz, que convive con la verdad, es capaz de sortear cualquier tragedia. Entonces nosotros con esos planteamientos y conociendo también la evolución del concepto de muerte en los niños y niñas, puedes estar ahí. Pero fíjate que ya el tabú ya se acabó ya. Hace tiempo, yo no me lo encuentro ya en las escuelas. La gente sabe que la muerte se le mueren los abuelitos, se le mueren y no hay miedo. Sí seguimos encontrándonos con un sector de la familia. Ahí tenemos un sector de la familia. Pues qué interesante. Pues entonces también tendremos que poner ahora ahí nuestra mirada. Sí, la familia es necesaria. La familia. ¿Y cómo te agradecen? La ayuda. Te agradecen la ayuda muchísimo. Cuando hemos tratado temas, por ejemplo, un suicidio, ellos se enfrentan a que mi hijo, que forma parte del aula, llega por la noche, llega por la tarde y va a preguntar, ¿qué le digo? Esto es necesario trabajar con la familia. Y lo agradecen muchísimo. No recuerdo tener ningún caso, porque a veces ha habido un miedo de que, y esto forma parte del currículum, no me estaré pasando yo en informar de la muerte, que después los niños y las niñas llegan asustados. Para nada, estás educando para la vida. No nos hemos encontrado nunca ninguna reticencia, todo lo contrario, agradecimiento de la familia. Muchas gracias. Hola, me llamo Marisol. Le agradezco la exposición, que ha sido muy interesante, de una gran sensibilidad, y he descubierto cómo se podía entrar en la escuela para hablar de la muerte. Entonces la pregunta, he descubierto, quisiera saber cómo ustedes llegan a la escuela para hacer esta pedagogía. Hay un caso X, es decir, como el ejemplo que ha explicado del niño con un cáncer terminal y que los niños pues dicen, ¿dónde está, no sé cómo se llamaba, Pedro? ¿O qué pasa con Pedro? O ustedes de una forma tienen un protocolo y hoy pues esta época me toca ir a la escuela A, la otra época me toca ir a la escuela B. ¿Cómo lo hacen? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Mire, con respecto a lo del proyecto, nosotros cuando empezamos a trabajar en Orugas y Mariposas de Colores, en principio era un proyecto de innovación, en principio tenía un carácter experimental. Con el tiempo y con todo lo vivido, pandemia, se convirtió ya después en una línea de servicio. Siempre ha habido dos enfoques
que se lo debemos al profesor Agustín, que siempre era un enfoque previo de formación, sensibilización con el profesorado, que adoptaba muchas formas. La convocatoria la hacíamos siempre utilizando como portaaviones los centros del profesorado. A través de los centros del profesorado había una línea de formación. Esta formación adoptaba muchos formatos. A veces teníamos cursos, teníamos acciones formativas puntuales. A veces actualmente hay 2 seminarios del propio profesorado para trabajar, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria, para trabajar profesorado voluntario de distintas etapas, el tema de la temática. Y ahí incluso hacíamos formación con las familias y con alumnado y con familias hacíamos lo que le llamábamos el chocolate con la muerte, que era como una merienda, como el tema del Death Café. Pues nosotros utilizábamos también y hacíamos, alguna madre nos preparaba un pastel, tal, y compartíamos con un cuento, utilizábamos a veces una activación como elemento activador, un cuento, y ahí compartíamos una tarde hablando de toda esta temática. Ese por un lado, ¿no? Pero después estaba el enfoque paliativo. El enfoque paliativo ya la gente ya sabía que dentro de la dirección general a la que yo pertenecía antes había y nosotros bastaba con a veces te llamaban desde el centro del profesorado y nosotros acudíamos. Hubo ocasiones en la época del confinamiento que muchas intervenciones tuvimos que hacerlas online. En situaciones hay un poco. En la actualidad, como orugas, ya yo no estoy en la dirección general de donde estaba antes en la Consejería de Educación, sino estoy en protección a la infancia. Se cree que van a formar un equipo, pero estamos vinculados, aquí estamos vinculados con los mismos planteamientos. No sé si te contesto, compañera de... Bien, gracias a ti. No sé si... Hola, ¿qué tal? Se ríen. Bueno, darle la enhorabuena, que he disfrutado mucho de escuchar su ponencia, y eran 2 cuestiones. Por un lado, es simplemente conocer sobre una reflexión personal propia de usted, porque ahora comentaba que el tema del tabú en la escuela, sobre el tabú de hablar sobre la muerte en la escuela, quizá ya estaba un poquito más superado. Y era ahora por simple curiosidad saber si usted consideraba que esto era un hecho que venía a raíz de haber vivido una situación de pandemia a nivel comunitario en el cual pues las situaciones de muerte, fallecimiento, han estado instauradas durante meses en nuestras vidas. Y claro, ha sido un discurso continuo que en televisión, medios de comunicación, comidas, cenas familiares, ha normalizado mucho el poder hablar de esta temática. Vale. Esta era una cuestión. ¿Y me espero a la siguiente? No. Le digo ya la siguiente. Vale, es que son 2 preguntas las que tengo. Dímela. Sí, y... a mí me generaba mucha curiosidad conocer un poquito más sobre el proyecto que estaban realizando de acompañamiento a menores migrantes no acompañados, porque bueno, nosotros venimos de Islas Baleares, que también somos, no en tal magnitud, pero también somos archipiélago receptor, y en mi caso soy trabajadora, bueno, somos 2 compañeras que hemos venido con los compañeros de educación, pero somos trabajadoras sociales. Entonces, claro, también conocer si en este proyecto se da una interrelación entre servicios sociales, ámbito educativo, y cuáles son los principales retos con los que se encuentran para poder llevar a cabo este proyecto. Muy bien. Mira, con respecto a la primera, con el tema de la pérdida de ese tabú, porque ya se ha ido naturalizando, por supuesto, todo lo vivido nos puso en primer plano el tema de la muerte, el tema de la pérdida, ocuparon, pero no ha sido suficiente. No ha sido suficiente porque muchas veces a través de los medios de comunicación se oculta. Es decir, yo puedo presentar muerte, puedo presentarla de muchas maneras, de la forma más cruel, y sin embargo no estar informando. Es decir, se oculta mostrando. Entonces, eso sí ayudó a que a despertar. Si ayudó, esto fue a despertar. Lo que pasa es que ese despertar ha tenido distintos ritmos. Hay gente que ha convertido ese despertar en una oportunidad para meternos a formarnos, para meternos a ver cómo podemos fortalecernos en este escenario, y otra gente que todavía ahí siguen dormidas. Pero el tabú ya no existe. El tabú, por lo menos yo no me lo encuentro. Ya la gente te lo abre abiertamente y ya te pide en bibliografía, oye, ¿qué cuentos puedo utilizar para esto? Entonces, pero con el tema de los medios de comunicación,
quiero ser crítico. Es igual que con el tema de la conducta suicida. Sabemos que es un mito el decir que cuando yo hablo del suicidio, provoco suicidio, el efecto copycat. Eso es un mito. Pero ojo, y claro, los medios de comunicación no han querido informar, pero ahora han pasado al extremo, al péndulo, y a veces más que hablar se ladra, y se habla de una manera no adecuada y que daña. Entonces, por ese lado era la parte. Y luego, con respecto a lo del proyecto este de Odisea, estamos iniciando la singladura. Estamos ahora mismo planteando cuestiones a los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras sociales. Por ejemplo, cuando hacemos la formación, invitamos también a educadores y educadoras de los centros, de los dispositivos de protección a la infancia, porque nos encontramos con esta realidad. Pues imagínate, niños y niñas que van a dormir al centro, que hacen una vida cotidiana en el centro, niños y niñas que van al centro educativo donde están escolarizados, pero hay una incomunicación entre las dos familias, entre los educadores. Por ejemplo, en Fuerteventura, cuando hemos hecho la segunda fase, hemos llegado al acuerdo, tenemos que hacer un encuentro para contarnos, para que los dos mundos puedan contarlo. ¿Qué estamos haciendo? Pues mira, se está trabajando toda la parte crítica de cómo se construye a través de las narrativas, a través de los relatos, el otro. Ahí poner en evidencia esa paradoja de que por un lado los menores migrantes son objetos de protección, sujetos de protección, pero como son migrantes, me olvido de que son niños y son objetos de control. Entonces, estamos trabajando todo esto y luego cómo abordar el dolor. Hay un dolor enorme, enorme. Y siempre nos gusta decir que ese dolor, cuando se acompaña, es cuando genera esa resiliencia. La resiliencia por sí sola no basta. Entonces ahí tenemos muchas carencias, compañeras, en los centros. Sí. ¿Y hay se valora la opción de poder, en los casos en que sea posible, también poder contar mediante, pues no sé, telemáticamente o digitalmente, con las familias en origen, para hacerlas partícipe del...? Es difícil, es muy difícil, es muy difícil. Porque muchas veces cuando te sientas con un solo chico, las historias son historias que cada una es para hacer un libro. Cada una es para hacer un libro, lo que traen detrás. Y son de rupturas, de separaciones, pero lindísimo. Todo se andará. Una de ellas, por ejemplo, con la familia, la madre de Yibi, después de mover cielo, mar, tierra, todo lo que te puedas imaginar, hemos conseguido un visado de 15 días para que pueda venir a ver a su hijo. ¿Saben? Pero claro, es una historia feliz que no todos tienen esas historias. Muchas gracias. No sé si estamos pasándonos de tiempo, compañeros, estamos... Sí, sí. Hola, buenas tardes ya. Buenas tardes. Yo soy Mercè, soy de Barcelona. Para que veas lo que has traído, esta pedagogía de la muerte, es decir, que venimos de todas partes. La idea es que me gustaría, no sé si has hablado en algún momento, yo soy preventivista y promocionista de cualquier cosa que suceda, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la muerte siempre hablamos de un punto para adelante, que es cuando ha sucedido el hecho de que se ha muerto un familiar o quien sea, o algo bien cercano, y entonces nos ponemos a trabajar. La idea es, nos ponemos a trabajar mucho antes en prevención y promoción de, por ejemplo, has explicado el caso de este chico, de este niño que estaba en el hospital y que hicisteis todo un ritual, ¿no? Un ritual de despedida que es precioso, vamos, y que se supone que debería ser. Pero en aquellos niños, por ejemplo, que se mueren, los niños aprenden de las familias, somos clanes, somos tribus y aprendemos de nuestros cercanos. Entonces, ¿cómo prevenimos una buena educación cuando los padres no estamos educados, los profesores no estamos educados, los sanitarios no estamos educados, para que los niños vivan con la máxima normalidad este proceso de que la gente se marche, de que el abuelo se me está yendo pero nadie me explica nada? ¿Cómo podríamos acceder a
a este campo. No sé si me he explicado. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, pues gracias. Si tienes alguna idea. Nada, mira, yo solamente, con respecto a lo de la palabra prevención, en el tema de la muerte no hay nada que prevenir, en el sentido de que lo que tenemos es que normalizar, forma parte del vivir, ¿no? Claro, la prevención, esa dimensión preventiva, sí es necesaria en esta formación para que yo, cuando me encuentre con esto que me está visitando en mi aula, mi intervención no dañe mi intervención. Entonces ahí necesitamos, por ejemplo, una cosa que trabajamos nosotros con el profesorado es la siguiente, ¿no? Una vez se trabajan distintos aspectos, pero viene con esta pregunta: ¿qué necesita? Imagínate que una niña que se llame María, ha fallecido su madre, y nos sentamos todas las personas que están preocupados por el dolor de la niña ahora. ¿Qué necesita? Fíjense, ¿qué necesita María en estos momentos para llevar su situación? Desde ahí. Sí. Ahí, no. Ahí está a nivel preventivo. Y ahí ya, por supuesto, para tú actuar ahí tienes que estar formado. Pero nosotros vamos mucho más, que es que en esa pedagogía normalizar la presencia de la muerte. Normalizarla, porque no tengo que prevenir la muerte, no se puede prevenir la muerte. Sino abrimos, fíjate que es una apertura en la que yo hospedo la muerte, porque la hemos tenido fuera. Hospedamos la muerte en la cosmovisión de la escuela, donde nunca había tenido que dejar, siempre había tenido que estar ahí. Y entonces cuando la hospedamos ahí, no tengo nada que prevenir el suicidio, prevenir una mala actuación mía como docente, tengo que prevenirla. Pero, ¿y qué significa asumirme en ese proceso? Pues me formo. Oye, ¿qué significa un niño de 8 años que ha perdido? ¿Cómo vive un niño? Tengo que aprender cosas relacionadas con esa pérdida específica, sin olvidarme la singularidad de María. Por eso es la pregunta personificada. ¿Qué necesita María en esta situación? ¿Qué necesita el profesorado? Porque a veces cuando suceden cosas de estas, el profesorado queda también asustado. Este año hemos tenido algunas muertes de compañeros y se quedan tocados. Y la escuela no puede pasar por encima de ese dolor, hay que hacer algo también. Entonces, yo quitaría ahí, compañera, abrimos, naturalizamos, y claro, esto significa que al abrir me tengo que formar. Y en esa formación van herramientas que me permiten prever esa actuación, me permiten prever una conducta suicida. Cuando me llega una señal directa, me permiten preverla. Pero yo diría, nosotros empezamos también en Canarias con el tema preventivo. Y hablábamos de la palabra prevención. Hasta que nos dimos cuenta, estamos equivocados. No podemos prevenir qué. Hablamos de la vida, y en la vida está la muerte, el dolor, y con ella tenemos que convivir y dar sentido. Con Gibi, este niño, que él está tetrapléjico, ha quedado tetrapléjico para toda la vida, pues muchas veces cuando te sientas en el hospital a hablar con él, él está con 16 años visitando el sentido de mi vida. Visitando, ¿para qué vivo? ¿Qué sentido tiene si necesito hasta que me rasquen la cabeza? Y llora, y llora. Y te dice, yo rezo todos los días para morirme, porque no quiero vivir así. Entonces son situaciones en las que incluso tú, en esos momentos, cuando te vas formando, tu presencia, lo que le llaman algunos presencia valiente, mi presencia ayuda. Mi presencia, mi silencio, mi estar ahí ayuda. Estos son herramientas que se van cogiendo con eso que llamamos pedagogía de la muerte. Es todo un camino de verdad que, con todo el cariño del mundo, les invito. No van a salir con las manos vacías. Van a verse explorando caminos que tú dices, ¿quién me trajo aquí? Es maravilloso. Pues no sé si ya estamos pasándonos de tiempo, ¿verdad? Que creo que... sí, hay una pregunta. Sí. Sí. Era la última ya. Perdón. La última. ¿Se me oye? Sí. Muy rápida, gracias. En primer lugar, muchas gracias. Es un orgullo ver todo lo que se está haciendo en Canarias. Y simplemente comentar desde el punto de vista del acompañamiento que nombraba, ¿cómo podríamos formar al profesorado para que pudieran acompañar de manera efectiva, por ejemplo, ante un caso de intento de suicidio en el aula? Mira, todo eso es un proceso de formación, no viene por un acto espontáneo.
Y siempre, por ejemplo, nosotros cuando nos hemos sentado a trabajar el tema de la prevención del suicidio, siempre decimos, el camino comienza en mí. Y entonces me tengo que sentar, porque yo incluso puedo traer historias personales en las que yo soy superviviente de un suicidio o se me ha suicidado alguien en mi familia. Entonces yo no puedo adentrarme de una manera espontánea, no reflexiva, a explorar ese territorio. Siempre te exige, si tú te vas a convertir en una persona que acompaña en una situación de crisis, como puede ser eso de que no quiero vivir, necesitas tener reflexionado. Y todo eso es un proceso de trabajo. En Canarias, con el tema del protocolo que hemos hecho de intervención de riesgo en conducta suicida, pues se está haciendo todo un proceso formativo con orientadores, con orientadoras, incluso con los medios de comunicación, con personal sanitario, porque esa gramática y esos mitos están instalados en muchos sitios. Entonces, es un proceso de reflexión en el que te van dando las herramientas para ese acompañamiento, van viniendo en el camino, pero ese camino comienza en ti, siempre, en esa si no, te pierdes. Y es como cuando tú vas a acompañar a un hospital. Quiero ser voluntario para acompañar a personas que están enfermas en el hospital. Y si tú no te preparas y hay una reflexión, cuando entras a abrir una habitación de un hospital y encontrarte con la mirada triste de una persona, te rompe. Y cuando abandonas la habitación, algo tuyo queda allí. Todo esto tiene que estar reflexionado dentro de un proceso, compañera. Gracias a ustedes. Ahora sí que ya tenemos a ustedes. Muchas gracias al profesor. Fue un verdadero honor haber terminado una mañana con tanta reflexión desde la educación y desde la necesidad profunda de conversar de forma abierta y consciente. Ahora haremos una pausa para la comida y volveremos a las 15 horas y 15 minutos. Muchas gracias a todos.